Levante su mano al cielo y dígale: Señor, gracias. Te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú, Señor, has sido con nosotros. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos cantantes y músicos. Gloria a Dios. Es un privilegio más para mí, hermanos, traer la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Quiero que sepan que a mí no me gusta predicar, pero desde que recibí a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, sea que lo haga de buena manera o de buena manera, me es necesario hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hablamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Capítulo 2, versículo 1 al 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 2. De ahí vamos a movernos al capítulo 1, versículo 8 del mismo libro. Gloria a Dios. Una vez más, repito, vamos a estar abriendo el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 2, y luego estaremos dando lectura en el capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre que estás en los cielos, en este momento, Dios, estoy delante de tu presencia y delante de este pueblo, Dios, que has redimido con tu sangre. Aleluya. Ahora te pido, Señor, que me des palabras, oh Dios, para poder, oh Dios, ser edificados cada uno de nosotros, oh Dios, conforme, Señor, a lo que tu Santo Espíritu nos dé en esta tarde. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Cristo la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano y diga en esta tarde: desde que yo recibí a Jesucristo, tengo poder. Una vez más. El mensaje de hoy se titula: Yo tengo poder. Una vez más, dígalo. Gloria a Dios. Son pocos los que creen, hermano. Se ve más la incredulidad que la fe en la iglesia. Una vez más. Yo tengo poder. Una vez más. Dígalo con fuerza. Gloria a Dios.
llegó el día de Pentecostés, el día, hermanos, Jesús más antes había hablado a sus discípulos y les había dicho, cuando Él resucitó, cuando Él volvió una vez más, hermanos, a identificarse con aquellos hombres que Él había escogido, los cuales le llamamos los apóstoles, Él se encontró con ellos y les dijo, oigan, yo voy una vez más al Padre, pero yo quiero que ustedes vayan a Jerusalén, porque en Jerusalén ustedes van a ser llenos del poder de lo alto. Van a ser llenos, investidos del poder de mi Padre. Aquella promesa que había sido dada, allí la van a recibir, pero váyanse para Jerusalén. Dice, hermanos, que los discípulos fueron obedientes. 11 discípulos fueron obedientes, porque el otro pues ya no podía ser obediente, pues había muerto por ser desobediente. Los obedientes siempre están activos, hermanos. Los obedientes siempre reciben. Así que si usted en esta tarde está acá y es obediente, sepa que usted va a recibir. Usted va a recibir. Judas no recibió porque fue desobediente y solamente Dios contaba con 11. Y Él les dijo, vayan a Jerusalén, porque ahí van a recibir poder. Y la Biblia nos narra en esta tarde, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ese día, hermanos, era un día especial para los judíos. Era un día de fiesta, era un día donde, hermanos, llegaban de muchas partes de la tierra. Judíos que, hermanos, habían nacido en España, judíos que habían nacido en Grecia, judíos que habían nacido en Alemania, judíos que habían nacido en todo el territorio europeo, se reunían para ese día. Imagínese usted el judío que había nacido, hermanos, allá en Alemania, ¿cómo iba hablando? ¿Qué idioma hablaba? Hablaba alemán. El que había nacido, hermanos, allá en España, ¿cómo hablaba? Y el que había nacido en Roma, ¿cómo hablaba? En aquel tiempo decían en latín. Pero estos eran judíos. Y como ley para ellos siempre se reunían para el tiempo del Pentecostés. Se reunían de todas partes, hermanos, e iban a adorar. Iban, hermanos, a visitar su tierra natal y a hacer fiesta ese día. Era un día especial para los judíos. Hablaran hebreo o no hablaran, ellos tenían que estar en esa gran fiesta. Dios, hermanos, era un Dios sabio. Un Dios, hermanos, que ya todo lo tiene, hermanos, bajo un estado, hermanos, ya planificado. Y Él no les dijo, vayan y ahí les voy a dar cualquier día de estos. No, Él les señaló el día. Él tenía el día señalado para poder, hermanos, mandar ese, hermano, embestimiento o ese bautismo que era tan especial para su pueblo. Punto número 1, Dios quería que en ese momento en el cual su pueblo iba a ser lleno y vestido del poder de lo alto, no solamente lo recibieran los judíos, sino que también aquellos que habían nacido en otras partes supieran que había un Dios poderoso y que podía hacer grandes cosas en la tierra. Oiga, que Dios más inteligente. Semanas antes o meses antes, ya Dios ya había provisto, hermanos, a la gente que iba a llegar a esos lugares. Habían judíos que habitaban en Mesopotamia. Era hermanos, era otro pueblo, pero que era de diferente lenguaje. Pero qué lindo dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando llegó ese día esperado, ese día no sabían ni aún los 11 que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Ese día ellos no sabían, pero ese era el día señalado por Dios. Y la Biblia describe que dice que, hermanos,
en este momento está usted pendiente acá al frente. Su mirada no está para allá, su mirada no está viendo el reloj, su mente no está pensando otra cosa, su mente está escuchando lo que Dios quiere hablarle a usted, lo que Dios quiere hablarle a usted. La Biblia lo declara, que dice que estaban todos unánimes. Ese día que Dios les había dicho, váyanse a Jerusalén, Él les asignó un lugar, pero no les dijo el día. Si hay algo lindo en Dios, hermanos, que Dios nos asigna lugares, pero no nos asigna el tiempo. Porque nosotros estamos más interesados en saber que en recibir. Los judíos le dijeron a Jesús, danos una señal si tú eres el Mesías. Y el Señor le dijo, generación incrédula, que solamente piden señales. Pero quiero que sepan que no habrá otra más señal que la de Jonás. Por eso que usted, hermanos, es bienaventurado. Cada vez que se convoca un servicio, usted está aquí en este lugar. Gloria a Dios, bendito sea Cristo la gloria. Dice que llegándose ese día, hermanos, dice el capítulo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. La palabra, hermanos, la palabra unánimes, hermanos, es algo, hermanos, que nos lleva a relacionarnos en un solo, hermanos, pensamiento, que nuestro corazón esté solamente, hermanos, en ese momento destinado para Dios. Ahora también dice la palabra unánimes, juntos. Oiga, hermanos, a veces podemos estar, hermanos, unánimes todos, unánimes escuchando el mensaje, pero no podemos estar juntos a veces. A veces hay enemistades entre nosotros mismos. Aleluya, gloria a Dios. La unidad es algo, hermanos, que venimos todos con el único propósito a ver qué el Señor nos dice. Pero a veces, hermanos, no estamos juntos porque tenemos problemitas quizás, hermanos. Pero Dios quiere que, hermanos, que en este momento seamos como los 11 que estaban ahí esperando. 11 varones que habían recibido instrucción de nuestro Señor Jesucristo, no para recibir, sino que para ser bautizados. El bautismo, Jesús, hermanos, más antes dice, hermanos, que Juan bautizaba. Hoy, hermanos, el hombre y la mujer son bautizados por el pastor, por el líder, en aguas. Pero el que le corresponde hacer el bautismo en el Espíritu no es el hombre, es a Cristo Jesús, es el Dios Todopoderoso, es Él. La iglesia tiene que clamarlo, la iglesia tiene que pedirlo, la iglesia tiene que llamarlo. Gloria a Dios. No solo quedarnos, hermanos, en la mojada que el hombre lo hace. Por eso que en cierta ocasión en el libro de los Hechos dice, hermanos, que llega un apóstol y le pregunta, ¿habéis sido bautizados en el Espíritu Santo? Y aquellos se quedan en la luna diciendo, Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído de Él. Gloria a Dios. Alabado Cristo. Gloria al Señor. Y dice que aquellos hombres le dijeron, qué raro, no se les dijo nada antes a ustedes. No, se nos habló de Jesús, pero del Espíritu Santo no. Gloria al Señor. Qué lindo es saber que hay un Espíritu, hermano. Un Espíritu, hermanos, Santo. 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 Gloria a Dios. Ese es el Espíritu. Hay espíritus inmundos. Hay espíritus, hermanos, que andan molestando. Espíritus que contaminan. Pero el Espíritu de Dios
Gloria a Dios, aleluya. La unidad es muy importante, si están juntos también. Y es donde el Espíritu viene, hermanos. Y empezamos a ver sus maravillas. Ahora el Espíritu Santo, óigame bien, empieza a hacer tu trabajo. Y el trabajo del Espíritu Santo es una para darnos poder, otra para convencer a aquel, hermanos, que no cree, a los incrédulos. Y en ese día, hermanos, habían llegado gente de muchas partes, hermanos, del continente europeo, judíos de nacionalidades alemanas, de hermanos también españolas, de otras naciones de alrededor. Hablaban, hermanos, idiomas de allá, pero no habían, hermanos, no sabían que los judíos también pudieran tantos idiomas. Aleluya. Pero es que esa era la sorpresa que el Señor tenía para los incrédulos. Incrédulo, Dios tiene Espíritu Santo. Incrédulo, el Espíritu Santo es real. Incrédulo, el Espíritu Santo existe. Incrédulo, el Espíritu Santo, ay, santo, santo. Alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, tú no estuvieras acá. Si no fuera Él, es el que te ha traído. Él es el que te tiene en este lugar. Es el que te mantiene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es poder. Y no estamos hablando de fuerza. Gloria a Dios. Permítame decirte, el Espíritu Santo no es fuerza. El Espíritu Santo es poder. Poder. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Espíritu Santo tampoco es influencia. Es poder. Poder, 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 poder. Poder, poder, poder. Él levanta al profeta, él levanta al predicador, él levanta al santo, a los ministros hablando de poder. Poder, poder, poder. Gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. ¿Quién ha dicho que el Espíritu Santo es influencia? ¿Quién dice que el Espíritu Santo es fuerza? Es poder. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor. Veamos lo que dice el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Ahí en el mismo capítulo 2, versículo 5, ya lo tienen. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Judíos, oiga, Santo Dios, aleluya. moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. ¿Sabe que ustedes, hermanos, hay judíos en El Salvador que nacieron también, judíos en México que nacieron en México? Aleluya. Y que ellos tienen que estudiar el lenguaje hebreo porque, hermanos, ellos nacieron en México. Y ellos dicen: ándale pues. Y los que nacieron allá en El Salvador dicen: hey, cipote, vení. Gloria a Dios. Aleluya. Pero quiero que sepan que donde quiero que ellos nazcan, donde que ellos quieran tener su nacionalidad, ellos siempre tienen temor de Dios. Ellos siempre tienen temor, aman a Dios, adoran a Dios. Aleluya. Los judíos aman a Dios, adoran a Dios, no importa el lenguaje, el idioma. Gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Sigamos leyendo lo que dice la palabra. De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno
en nuestra lengua en la que hemos nacido. Habían judíos que hablaban, hermanos, lenguas y jamás pensaban que unos hombres, hermanos, quizás que no tenían apariencia de estudios universitarios, que no habían tenido capacitación de algún lenguaje, pero que no era la capacitación, hermanos, literal ni tampoco universitaria, era porque el Espíritu Santo estaba con ellos, los hacía hablar con poder, les hacía hablar con autoridad. El Santo de los cielos, el Santo de los cielos, ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, que hay quienes que se equivocan, dicen, ¿y qué nos va a dar ese? Miren que mis zapatos usan. Gloria a Dios. Dios utiliza al que tiene corbata como al que no la usa. Aleluya. Dios utiliza al que estudia como al que no estudia. Yo no estoy para juzgar si alguien ha estudiado o no, pero Dios, Él usa a quien Él le place. Aleluya. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. Él es el poderoso. Él es el poderoso. Él es el poderoso. Él es el poderoso. Dios bien sabía que ese día iban a estar todos judíos. Era un día especial para él, pero también era un día especial para Dios, donde iban, hermanos, a hablar hasta el que no sabía ni hablar su propio idioma. Así es, aleluya. Aleluya. Porque nosotros ni nuestro propio idioma podemos hablar, hermano. Ahí corrigiéndonos, hermanos, los mexicanos como salvadoreños, corrigiéndonos. Es que ustedes dicen esto, es que ustedes están bien. Ya déjense de discusión, hombre. Gloria a Dios. Ahí, hermanos, cuando Dios habla, habla para todas las lenguas. Aleluya. Y cuando Dios habla, habla para el que le quiera oír. Bendito sea el Señor. Oiga, se quedaban atónitos, admirados, perplejos, hermanos. ¿Cómo? Y dice la misma palabra que se preguntaban y ellos identificaron a los que estaban ahí. Aleluya, gloria al Señor. Verso 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Habían judíos, partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y hasta los adoradores de imágenes romanos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es poderoso, hermano. Dios, yo le aseguro, hermanos, que cuando venga sobre nosotros el poder de lo alto, aunque no podamos inglés, Dios nos va a dar ese privilegio de hablar en inglés y hablar el poder del evangelio en el idioma. ¿Usted o no? Y esto va a ser algo para los incrédulos. Si esto no ha sucedido hasta ahorita, porque no hay incrédulos. Levante su mano, gracias Señor, porque no soy incrédulo. Gloria a Dios. Es que Dios no lo va a hacer para divertirse a usted, hermano. ¿Usted cree que Dios va a manifestar algo, hermanos, para que usted, hermanos, usted se divierta? No, Señor, esto no es para diversión. Dios quiere mostrar su poder, su gloria. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Y allí, hermanos, ¿y qué es lo que hablaban? Eso es lo que yo quería saber. ¿Qué es lo que hablaban? ¿Por qué estos se maravillaban? Es porque, hermanos, se tenía que cumplir la palabra de Dios. El Señor les había dicho, oigan, cuando ustedes sean llenos del poder de lo alto, cuando ustedes sean investidos del poder de lo alto, ustedes me van a ser testigos. Y ellos estaban testificando en el propio lenguaje de cada una de las nacionalidades que Cristo era poderoso, que Cristo transformaba, que Cristo es real, que Cristo viene, que Cristo
Shakia Rama que andurra paso. Gracias, te alabo, precioso Dios. Poder en gloria. Gozo eres, Señor. Aleluya. Dios es real. Dios es santo. Gloria a Dios. Eso es lo que hablaban. ¿Y cómo me está evangelizando? ¿Y qué me está allí? ¿De qué Cristo me estás hablando? ¿De qué Señor? ¿De qué Mesías? ¿O de qué murió? Pero es que ellos hablaban para que se les entendiera, hermanos. Hoy nos preocupamos más hablar en lenguas que en hablar en nuestro lenguaje para llevar el mensaje de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Habla, Señor, habla. Úsame, papá, úsame. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere hoy en día, hermanos. Gente que sepa hablar de Él. No que sepa hablar lenguajes. Gloria a Dios. Esta gente, hermanos, empezó. Dice la palabra de Dios que cuando llegó, hermanos, el poder del Espíritu Santo sobre ellos, se pusieron en pie los 11 y empezaron a hablar. Hermanos, se levantó Pedro, el cual se le había dado las llaves. Las llaves no eran, hermanos, estas mugrosas que cargamos. Las llaves del Evangelio de Cristo. Con ellas se abren los cielos y con ellas se cierran los cielos. Con ellas se abren los cielos y con ellas se cierran. Gloria a Dios, estas son las llaves. El que rechaza el Evangelio de Cristo, el reino de los cielos se cierra para él. El que recibe el mensaje de Cristo, se abren los cielos para él. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. El Papa no puede abrir los cielos, nadie puede abrir los cielos, pero el Cristo de la gloria lo dejó abierto para todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que lo reciban a él. Bendito sea el Cristo de la gloria. Ningún pastor puede abrir el cielo para nadie. Pero sí Cristo tuvo la autoridad. Gloria a Dios. Hay quienes que toman, hermanos, erróneamente el poder del Señor. Había un hombre llamado Simón el Mago. Simón el Mago, hermanos, tomó erróneamente el bautismo del Espíritu Santo para beneficiarse, para enriquecerse, para traer más gente y sacar más dinero. Oh, santo, santo. No es el Espíritu Santo no es poder para engrandecer sus bienes. El Espíritu Santo no es para engrandecer su capital de dinero. El Espíritu Santo viene en nuestras vidas para darnos el poder de enfrentar todas las situaciones que hay en este mundo. Aleluya. El Espíritu Santo es el que nos da poder para enfrentar. El poder, gloria a Dios, para enfrentar todas las cosas que hay en este mundo. Los apóstoles, hermanos, los apóstoles dijeron poder sí, ay, yo quiero poder, pero ellos creían en otro poder, hermano. Ahí como nosotros, yo le vengo pidiendo al Señor una casa, miserable. Gloria a Dios. Otros vienen pidiéndole mujer. Gloria a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Óigame bien. Jesús ya tenía el plan y ya sabía todo el futuro. Los discípulos, hermanos, dice en el capítulo 20 de Juan, que lo digo que está por ahí, en uno de los versículos dice que Jesús, hermanos, dice que Jesús sopló en la nariz de sus discípulos y recibieron el Espíritu Santo. Recibir no es lo mismo que ser bautizados. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, pero no somos bautizados. El Señor, hermanos, dice allí en el capítulo 20, hermanos, de Juan, dice que el mismo Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y sopló y les dijo: tomad, recibid de mi Espíritu.
Pero ellos tenían que ser llenos del Espíritu. Aún hasta nuestro propio Señor Jesucristo. Oiga para acá, deje que camine. Y que me meta al baño. Usted ve para acá. Aleluya. Aún hasta Jesucristo tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo. Le guste o no le guste. Al que nos vea por internet. Él traía, hermanos, el sello del Espíritu Santo. Él traía el sello del Espíritu Santo. Pero no había sido bautizado con el Espíritu Santo. En el capítulo 3 dice, hermanos, de Mateo, de Lucas y de Brian, en el comienzo dice que Jesús fue bautizado por Juan. Así es. En aguas. Aleluya. Pero después que fue bautizado en agua, dice, hermanos, que vino una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y inmediatamente bajó el Espíritu como en forma de paloma y se asentó sobre Jesús. Y para allá, y Jesús recibió poder, Jesús recibió poder, Jesús recibió poder, Jesús recibió poder, Jesús le guste al diablo, no le guste, Jesús allí recibió el poder. Santo, gloria a Dios. El mensaje, hermano, apostólico. Poderoso mi Dios. El mensaje apostólico no es que use zapatos así, faldas así y tápese la cabeza. La palabra que nosotros predicamos es el mensaje apostólico. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y la misma palabra lo declara, hermanos, que cuando Jesús, hermanos, fue bautizado con el Espíritu Santo, dice que entonces el Espíritu Santo lo llevó al desierto para mostrarle al diablo que el que estaba ya bautizado con el poder de él, no había diablo que pudiera enfrentarse con los que tuvieran el poder de él. Gloria a Dios. Aleluya. Santo de Israel. Bendito Dios. Gloria a Dios. Santo eres. Gracias mi Dios, aleluya. Señor. Poderoso Cristo. Poderoso mi Dios. No me vengas ahí, hermanos, hablando en lenguas. Poderoso mi Señor. Gracias. Esas son señales. Pero el que tiene el poder de lo alto tiene poder sobre todo. A mí no me convence el que habla en lengua y al otro día viene como guajolote para la matanza. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, que era Dios, no. Él era el Hijo de Dios. Comía, bebía y todo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y ya, hermano, lleno del poder, Aleluya. lo llevó el Espíritu al lugar de la guerra. Gloria a Dios. A la guerra, gloria, guerra, 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 con el enemigo, guerra, 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 santo, 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 santo. La iglesia tiene que guerrear, la iglesia tiene que enfrentar, gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. No se queden maravillados lo que ustedes ven hacer a nuestros hermanos, el poder de los altos. Amén. Sí, Señor. Y no se les está pagando para actuar. Poderoso Dios. Y es poder de lo alto, gloria a Dios. Poder del cielo. Y si usted siente ganas, pero si aquí está sentado, ¿quién es usted para detener el Espíritu Santo? Si usted siente deseo de levantarse, si usted siente deseo de brincar, si usted siente deseo de gritar, hágalo, porque donde está el Espíritu, ahí está el poder, ahí está el poder. Ahí no hay diablo que pueda contra él, no hay diablo que pueda detenerlo, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Los judíos estaban acostumbrados, hermanos, Santo Dios. a cantarle al Señor sentado. Por eso que el Espíritu Santo sorprendió sentado a los que estaban esperando. Aleluya. Pero cuando recibieron el poder, ya no fueron, hermanos, simplemente unos adoradores cualquiera. Sí, Señor.
Señor, aleluya. Cuando recibieron el poder, ya no eran unos religiosos más. Cuando recibieron el poder, tuvieron que dejar la banca y ponerse en pie y hablar del poder de Cristo, glorificar el nombre de Cristo, alabar el nombre del Señor. Bendito sea Cristo la gloria. Si ustedes ven la Biblia, dice que estaban sentados, pero también dice que después se levantaron poniéndose en pie. Señor. Acostumbrados, hermanos, a vivir una vida religiosa. A mí me gusta como el pastor habla. Viera que calmado. Gloria a Dios. Ya no vengo a esta iglesia porque mucho grita. Gloria a Dios. Aleluya. Es que el poder de los altos es más tremendo. Hasta de borrachos trataron a los cristianos, hermano. Hasta de borrachos. Y dijeron, no, hombre, estos están... Se echaron quizás unas copitas de venir. Menos mal que no existía la coca. Pero no cola, sino que cocaína. Y no hubieran dicho, no, hombre, estos se echaron ya su polvo por ahí. Pero es que, hermano, es que el Espíritu Santo va más allá que la droga. Aleluya. La droga te hace ver diablos. El Espíritu Santo te hace ver lo que es el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estos están ebrios, están borrachos. Y se levanta Pedro con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Dice, varones, no es esto que están ebrios ni borrachos, es que se está cumpliendo lo dicho por el profeta allá Joel, que en los postreros días, oiga, el que no quiere recibir es porque no quiere, no porque estamos viviendo los últimos días de la iglesia, estamos viviendo los últimos días donde le tenemos que decir, venga Espíritu, venga, Espíritu, venga, la iglesia dice, venga, la iglesia del Santo, gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, Dios es bien sabio. Sabía que, hermanos, que los primeros hombres que iban a pregonar o a llevar el mensaje del Evangelio iban a enfrentar grandes obstáculos, problemas, y por eso era necesario que recibieran el poder de lo alto. Los discípulos jamás pensaron ser perseguidos, hermano. Jamás pensaron, hermanos, ser mal vistos. Y eso es lo que la iglesia tiene miedo. Ay, es que yo con mi comadre yo a mi comadre le debo favores y le tengo a un aguijado. ¿Qué aguijado ni qué diablos? De manera, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Se no de la comadre o el compadre, como agradar a mi Dios me basta. Gloria a Dios. De que el cristiano que tiene el Espíritu Santo, hermanos, el poder del Espíritu Santo, no le importa nada. Lo que le interesa es tener amigo Dios. Gloria al Señor, aleluya. Oye, hermanos, al poco tiempo de haber sido llenos del Espíritu Santo, dice la misma historia, que empezó la persecución de la iglesia. Aleluya. Es como aún, hermanos, que hablan de nosotros. Ahí va la chismosa, miren, y dicen que es evangélico. Eso no es nada, hermano. Ahí va el sinvergüenza, dice que es evangélico. ¡Uy, qué sinvergüenza! ¡Ni diablo! Eso no es nada, hermano. A mí cuando me llaman diablo, como que no paro la cola y no quemar la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Erguió nuestras cabezas, quizás así, alegrados y gozados cuando hablen mentiras en contra de vosotros. Aleluya, gloria a Dios, gloria. Ay, santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, eso de la persecución de la iglesia no era cosa bonita. Si donde había un cristiano, hermanos, era como ver
Un venado. ¿Dónde está la escopeta? ¿Y qué pasa? Ah, tu venado. Pues vamos, detrás de él. Así era un cristiano en aquel tiempo. Verán a un cristiano, hermano, era un odio que tenían los cristianos. ¿Por qué tiene que hablar de la virgencita, ese masón? ¿Por qué tiene que hablar del santo fulano? Si es que santos solamente son. Santos solamente son. Santos solamente son. El mismo Padre lo testificó cuando Él recibió el poder de lo alto y dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Gloria a Dios. Y allá, hermanos, cuando fue la gran transfiguración que se llevó, hermanos, a los 3 hombres allá arriba del monte, dice, hermanos, que Pedro, Juan y el otro acompañante que iba, dice que vieron, hermanos, allá que descendió, hermanos, la gloria de Dios en aquel monte, y que vieron a Elías y a Moisés. Ahí lo vieron y aquellos dijeron: Señor, hagamos una enramada, hagamos un altar para Moisés y Elías, hagámosle. Y de repente el Señor no habló, pero habló el Padre Eterno, y dijo: este es mi Hijo amado, oíd a Él oíd, a Él escuchad. Nosotros no podemos oír otras cosas que no sean de Cristo. Somos cristocentristas. Si algo está fuera de Cristo, no podemos hablar de Él. Hablamos del Padre porque Cristo habló del Padre. Hablamos del Espíritu porque Cristo habló del Espíritu Santo. Y aún el propio diablo nos callará que hay Espíritu Santo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Hermanos, y el único que les podía dar poder de enfrentar esas situaciones de muerte era el Espíritu Santo. Con gusto morían muchos, hermanos, pero es que no eran ellos. Si hubieran estado como en los tiempos de antes de recibir, hermanos, el poder, ¿qué es lo que hicieron cuando lo iban a agarrar al Señor? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué se puede hacer sin el Espíritu Santo? ¿Ah? Allá estaban, hermanos, en el Getsemaní, según ellos orando, durmiendo estaban. Mientras Jesús estaba orando, y dice que su sudor eran como gotas de sangre, ahí en el Getsemaní. Hágase conforme a tu voluntad, Señor, Padre mío. Haz que esta copa pase de mí. Y él va a orar, mientras los otros supuestamente orando, pero roncando. Sus almohadas eran aquellas grandes raíces de los árboles, hermano. Hasta se habían acomodado y durmiendo. Cuando llegó el momento de la prueba, ¿quién es Jesús de Nazaret? Patitas, ¿para qué te quiero? Y solamente se quedó uno ahí. Pero ese no estaba confiando en el poder del Señor, hermano. Estaba confiando en el poder del machete que tenía a un lado. Gloria a Dios. Aleluya. El poder no es la pistola o el revólver que tienes, hermano. El machete que hasta lo mandaste a pedir allá a tu patria porque somos mejores. No. Cuando venimos al Señor es necesario tener el poder. Ese poder, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Con ese poder, hermanos, se enfrentaron la muerte todos los hombres que se habían entregado al Señor. Cuando decían: aquí está un cristiano, amado, aquí estoy. Y si me matan, no me van a matar por ladrón. Si me matan, no me van a matar por asaltante. Si me matan, no me van a matar por violador. No me van a matar por nada. Me van a quitar la existencia solo por amar y hablar de mi Dios. Por eso estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Gloria al Señor. Bendito sea el Cristo de la gloria. Ese es el poder, hermano. Ahora, ellos enfrentaron la muerte con ese poder. Murieron con ese poder. Pablo es uno de los hombres, hermanos, que él
Él no era, hermanos, digamos, un hombre que conocía a Dios. Pero un día lo llegó a conocer el poder de Él. Gloria a Dios. Dice, hermanos, allá en el capítulo, creo yo que está por allá, en el capítulo 20, 28 está, hermano, la narración. Vamos a lo que dice el libro de los Hechos. Gloria a Dios, libro de los Hechos. Vamos corriendito ahí a ese libro. Oigan lo que nos cuenta el apóstol Pablo, gloria al Señor. Creo que está aquí en el mismo libro de los Hechos. En el capítulo 28. Gloria al Señor, ya lo tiene ahí, capítulo 28, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. El César estaba en que quedara libre o en que muriera. Los mismos hermanos los habían mandado a Roma para que lo mataran. Pero allá lo juzgaron y lo encontraron, hermanos, en un estado de que él no era culpable de nada. Pero los judíos dicen que arremetieron contra las autoridades, hermanos, y lo hicieron que fuera hasta donde estaba César. Pero no era porque los judíos querían, era porque era un plan de Dios. Más antes, un ángel se le apareció a Pablo y le dijo, es necesario que comparezcas a César. Es necesario que comparezcas. Aleluya. Es necesario que enfrentemos los peligros. Es necesario que enfrentemos todo lo que nos viene como seres humanos. Pero hay una cosa, que aunque nos quiten la vida y en que duramos, hay una cosa, que nosotros morimos en las manos de Dios, en las manos de Cristo. ¿Sabe, hermanos, que Pablo no fue puesto libre, sino que lo encarcelaron? Y oiga, sigamos viendo más la historia y le va a parecer bonita para que la sigan leyendo en su casa. Verso 19, verso 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Oiga, cadenas tenía, ¿verdad que sí? Amén. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Oiga lo que dice aquí, hermano. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Se habla contra ella. Vaya a ver usted cómo hablan de los evangélicos, hermano. Aleluya. Nos dicen los hermanos separados. Nos dicen los masones. Es que no somos ni separados ni masones. Somos seguidores de Cristo. Nosotros no somos seguidores de ninguna imagen. Nosotros no somos seguidores de ninguna fiesta. Somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Nosotros, hermanos, no seguimos a nadie más que a Cristo. ¿Está entendiendo usted esto? Gloria a Dios, verso 23. Y habiéndola señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley y de Moisés como por los profetas. Y algunos
asentían a lo que decían, pero otros no creían. Hermanos, usted que está en esta tarde, usted no está aquí por casualidad. El poder del Espíritu Santo lo tiene acá. Porque no todos creen. No todos creen. Y que algunos creían, pero otros no. Y si hay algún incrédulo acá, el Señor le puede perdonar en esta tarde. Y le puede dar lo más maravilloso, no poder para tener otras cosas, hermanos. No poder para poder ejercer autoridad o tener cosas en este mundo, sino que poder para enfrentar las situaciones que vienen a este mundo. Miren, ayer tuvimos una experiencia, hermano, que solamente una experiencia de unas cuantos hermanos, digamos, yardas de tierra, que fue arrasado, hermanos, por un torbellino o un huracán. ¿Sabe, hermanos, que usted y yo podemos ser alcanzados también por ellos? Usted y yo podemos ser alcanzados por uno de ellos. Nos pueden revolcar ahí y tirarnos por allá. Podemos morir como ellos. Pero en el momento de esa prueba, nuestra fortaleza es nuestro Dios. Amén. El mundo fracasa y su alma se va con el diablo porque ellos quieren. Ayer escuchamos un mensaje tan bonito, hermanos, que en el momento de la tribulación, en el momento de las tormentas, la gente acude a sus dioses, menos a Dios. Eso es lo que se leyó ayer, ¿verdad? De Jonás. Se embarcó, hermanos, en una barca donde estaban todos los idólatras. Y en el momento de la lucha y de las pruebas y de las circunstancias de la vida, la misma palabra dice que cada uno le pedía a su Dios. Pero la iglesia no tiene dioses. Y aunque sí nos digan que tenemos dioses, la iglesia de Cristo solamente tiene uno. Tiene un Dios poderoso. Tiene un Dios poderoso. Tiene un Dios poderoso. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Un Dios poderoso, hermanos, que nos mantiene, hermanos, quizás todos tristosos, pero no blasfemamos contra Él. Quizás con nuestras lágrimas llenas de llanto porque perdimos nuestro hogar, pero siempre alabando el nombre de Él. Pero los incrédulos, hermanos, la gente incrédula, hasta a personajes cristianos que están dentro de la iglesia, cuando les llega prueba empiezan a blasfemar de Dios. Llega el pastor a visitarlo y dice: hermano, ¿cómo le ha ido? ¿Y qué no está viendo lo que ha pasado? Hay cristianos incrédulos, hermanos, que perdieron su hogar y dicen: no, ya no, yo ya no creo, ni me vengan a hablar, eso ya. Pero el Hijo de Dios dice que tenemos que nosotros bendecir el nombre de Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Gloria a Dios en los tiempos buenos, porque Dios nos está dando bendición. En los tiempos malos, ¿sabe por qué? Porque el que le botó esa casa, Dios le quiere dar una mejor. Pero eso no lo entendemos nosotros, hermano. Eso no lo entendemos nosotros. Es que para llegar a entender a Dios hay que utilizar la fe. Gloria a Dios. ¿Qué hay que utilizar, iglesia? La fe. Pero ¿cómo podemos enfrentar todas estas circunstancias? Con el poder. Por eso que el que tiene el poder se ve, hermano. Ese no se acobarda. Ese no anda testificando de que el diablo lo está sangoloteando. El hermano que no tiene el poder pasa ahí. Un día pasa exaltando el nombre de Dios y al rato con el pie lo está poniendo en bajo. No. Hay cristianitos que así pasan, hermano. Pasan al frente llorando del poder de Dios. Y a uno que se conmueve y dice: ¡ay, aleluya! Y al otro día pasan llorando poniendo el nombre de Dios en el suelo. El nombre de Dios es poderoso. Tiene un Dios poderoso. Tiene un Dios poderoso.
Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Un Dios poderoso, hermanos, que nos mantiene, hermanos, quizás todos tristosos, pero no blasfemamos contra Él. Quizás con nuestras lágrimas llenas de llanto porque perdimos nuestro hogar, pero siempre alabando el nombre de Él. Pero los incrédulos, hermanos, la gente incrédula, hasta personajes cristianos que están dentro de la iglesia, cuando les llega prueba empiezan a blasfemar de Dios. Así es. Llega el pastor a visitarle y le dice: hermano, ¿cómo le ha ido? ¿Y qué no está viendo lo que ha pasado? Grande eres, Señor. Hay cristianos incrédulos, hermanos, que perdieron su hogar y dicen: no, ya no, yo ya no creo, ni me vengan a hablar de eso ya. Pero el Hijo de Dios dice que tenemos que nosotros bendecir el nombre de Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Amén. Gloria a Dios en los tiempos buenos, porque Dios nos está dando bendiciones. En los tiempos malos, ¿sabe por qué? Porque el que le botó esa casa, Dios le quiere dar una mejor. Pero eso no lo entendemos nosotros, hermano. Eso no lo entendemos nosotros. Es que para llegar a entender a Dios hay que utilizar la fe. Gloria a Dios. ¿Qué hay que utilizar, iglesia? La fe. Pero ¿cómo podemos enfrentar todas estas circunstancias? Con el poder. Por eso que el que tiene el poder se ve, hermano. Ese no se acobarda. Ese no anda testificando de que el diablo nos está sangoloteando. El hermano que no tiene el poder pasa ahí. Un día pasa exaltando el nombre de Dios y al rato con el pie lo está poniendo en bajo. No. Hay cristianitos que así pasan, hermano. Pasan al frente llorando del poder de Dios. Y a uno que se conmueve y dice: ¡ay, aleluya! Y al otro día pasan llorando poniendo el nombre de Dios en el suelo. El nombre de Dios es poderoso. Amén. El nombre de Dios es poderoso. Usted, hermano, no tiene que permitir que nadie se burle de Dios. Aunque el diablo esté arrastrando con usted, declare el poder de Dios. Amén. ¿Cómo va a ser usted que el diablo se lo esté dando vivo? El diablo lo tenía hasta, hermano, bien atorado el pobre hermano Job. Ya solo la cabecita le quedaba por fuera de la trompa del chamuco. Pero Job decía: yo sé que mi Redentor vive y aún he muerto, estos ojos lo verán. Ese es el poder del Señor. Ese es el poder de Dios. El poder, hermano, no es cosa de que yo tengo valor de matar a este, no. Yo tengo valor de arrastrar a esta vieja que me anda quitando el marido. ¡No! El poder del Señor es enfrentar todo, hermano. Mire, por el poder del Señor han venido hombres malos que le han quitado existencia a los cristianos. Han habido personas malas que han cacheteado, pero los hombres, hermanos, se han quedado quietos y han alabado al Señor. No es porque no sean cobardes ni porque tengan valor mundano, sino que porque tienen el poder de resistir, gloria a Dios. Por eso es que es raro ver a un cristiano en la cárcel. Digo es raro porque lo hay. Cristianos que no soportan una mala mirada, hermano. Una mala mirada no la soportan. Bien, y ¿qué te me quedas viendo? En el nombre de Jesús te voy a quitar ese diablo. Y viene el otro diablo, tiene un revólver ahí y ya ni se sabe cuál diablo desapareció. Porque el Hijo de Dios, aunque lo tilden de hermanos de menso, pero la palabra de Dios lo tilda de manso. Amén. Mire qué lindo, por eso es bueno tener el Espíritu de Dios en estos tiempos que vienen, hermano. Mire, eso no es nada.
Dice la palabra de Dios, hermano, en el capítulo, hermanos, 60, hermanos, creo yo que está del libro de Isaías, dice que oscuridad cubrirán la tierra y tinieblas a las naciones. Tenemos, hermanos, que estar preparados a enfrentar. En el norte de Carolina nunca ha temblado desde que yo he estado acá, pues. Pero cuando venga un terremoto, no vamos a morir de terremoto, sino que de un paro cardíaco. Pero el que está, hermanos, con el poder de Dios siempre va a estar parado sobre la roca. Amén. El hombre de Dios y la mujer de Dios, hermanos, se mantienen, hermanos, en tiempos malos bendiciendo a Dios. En tiempos buenos bendiciendo a Dios. Aleluya. En tiempos buenos hablando de Dios. En tiempos malos hablando de Dios. Si usted puede evangelizar a uno de los que fueron afectados por el hermano huracán, vaya una vez más y dígale, ¿se acuerda que Dios la visitó? ¿Se acuerda que Dios estuvo aquí? Y quizás le va a preguntar, ¿cuándo estuvo Dios? Dios no estuvo, pero Él me envió. Él le dijo que lo recibiera. Él le dijo que lo aceptara. No vaya a ir ahora a visitar almas. Porque ahora lo que van a hacer es decirle, no me venga ahorita porque ahorita estoy enojado. Pero si usted fue a visitar antier una de las hogares de esos, vaya, porque ya están listos. Vaya porque ya están listos. Vayan porque ya está listo. Eso es ser como el cobarde, hermano, que espera que se duerma el valiente para ir a matar ahí por la espalda. Hay que enfrentarnos ahora. Ahora. Así que yo sé, hermanos, que ustedes, ¿cuántos han recibido el poder hoy esta tarde? Voy a preguntar otra vez porque los veo dudosos, hermano. ¿Cuántos han recibido el poder? Gloria a Dios. Entonces, cuando ellos recibieron el poder, el Señor les dijo, ahora me seréis testigos. Ahora me seréis testigos. Vayan por todo Samaria. Como queriendo decir, vayan ahora, allá por el Quintero. Vayan allá por el parqueadero de Pambi. Vayan al parqueadero de la Laguna. Vayan al parqueadero de allá, como le llaman al otro, de Huila. Vayan, pero no le dicen que vayan a Walmart, hermano. Hay quienes que van al Walmart y a comprar van, hermano. ¿Qué anda haciendo, hermano? Es que no tenían nada que hacer y aquí está fresco. Gloria a Dios, hermano, cuando nosotros salgamos con un propósito. Mire, nos va a salir hasta el propio diablo. Hasta el propio diablo nos va a salir. Así como le salió el Señor Jesús. Menos mal que el Señor Jesús no le salió con una escopeta, hermano. Le salió con mentiras porque sabía que, hermanos, que al hombre se lo había ganado con una mentira. Si eres hijo de Dios, hazte que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús no estaba para escuchar al diablo. Jesús está para escuchar a sus hijos. Amén. Jesús no está para obedecer al diablo. Jesús está para obedecerle a su Padre. Nosotros estamos para escuchar a Dios y obedecer a Dios, no para eso. Mira, hasta el propio diablo le va a salir. Le va a decir, váyase que yo tengo mi religión y ahí anda un cohete que ya se lo va a vaciar a usted. Así sale el diablo, diciendo que es un religioso, diciendo que ya tiene una religión. El diablo es un mentiroso. Tiene religión, pero no tiene a Cristo. El diablo tiene religión, pero no tiene a Cristo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque si tuviera a Cristo, fuera manso. Si tuviera a Cristo, no amenazara con escopetas. Si tuviera a Cristo, no amenazara con patadas. Si tuviera a Cristo, no amenazara con bofetadas. Si tuviera a Cristo, no ofendiera. Me parece que como que ustedes fueran uno de ellos, hermano. No se goza. Sí, hermano, el diablo tiene religión, pero no tiene a Cristo. Por eso que lo amedrenta a usted cuando le lleva el mensaje. Lo amedrenta. Somos ya de la religión.
Ya usted sale, hermano. Dígale por lo menos, Cristo le ama. Gloria a Dios. No, porque ese es el amor del Señor. Por eso es que bienaventurados los que abren sus puertas a los evangélicos, a los locos, a los protestantes, a los masones. Bienaventurados. Porque no es el hombre, es Cristo a través de ellos, a través de usted, visitando a las almas, visitando a las almas. Usted que no asiste y que la fuerza viene a la iglesia, denle gracias a Dios que hay alguien que lo invita, hay alguien que le dice que venga a la iglesia, denle gracias a Dios. Eso es lindo, hermanos, cuando hay gente, hermanos, que invita, porque está ocupando el lugar de Dios. Y el que viene a la iglesia está ocupando no el lugar de cabrito, sino que el lugar de oveja. Vaya a agarrar usted un cabro, que si no lo conoce, hermano, se le va con cornada. Ellos hasta las patitas levantan. Pero la ovejita no. La ovejita se queda quietecita. Usted la agarra y ahí va bien mansita. No sabe que le está esperando un cacerol para cocinarlo. No sabe. Así son las almas cuando se les invita, hermano, a la iglesia y vienen. Oh, Dios las ve como unas ovejas y las está esperando su pastor, no el pastor que está ahí arriba. Oh, qué lindo cuando las almas vienen, hermano, porque Dios tiene que tratar con ellas. Gloria a Dios. Es raro ver, hermanos, un evangélico que sea atrevido, hermano. Allá llegan los testigos de Jehová a evangelizarme, ya que yo no salgo a evangelizarme, llegan a evangelizarme ya. Y sabe que yo no me pongo a hablar contra ellos. Yo les digo, los felicito por andar haciendo la gran comisión de Cristo. Aunque su doctrina sea errónea, pero lo que ellos andan haciendo, quizás Dios lo verá mejor que nosotros, hermano. Nosotros estamos pensando en el... Ay, mira, el pastor, yo quisiera ir a evangelizar, pero hasta, hermano, hasta son personas, hermanos cristianos que le aumentan. Así tengo el montón de ropa, hermano. Gente, hermano, que le gusta aumentar. Así tengo el trasterillo, que estos chamacos no me ayudan. Tal vez son unos cuantos, no sé. Si tenemos el poder hoy en este año, vamos a ver la gloria de Dios. Si tenemos el poder sirve para enfrentar, hermanos, y anunciar el evangelio de Cristo. El poder no es solo agarrar un envión, hermano. El poder es hacer. Y el hacer no es para que nos vean, es para obedecer. Amén. Cuando usted, hermano, está evangelizando, gloria a Dios. Yo he visto muchos hermanitos de aquí de la iglesia y doy gracias a Dios por ellos. Los veo que están allá hablando. Si están hablando del Señor, pues no sé. Pero me alegro que estén hablando allí. Me alegro. Porque ¿sabe qué? Que Dios de esas personas quiere, de esos hermanos. Por eso, hermanos, los que son solteros, bienaventurados que están solteros, hermano. Porque no tienen mujeres que lo que tengan. ¿Para dónde vas? Voy a evangelizar, vamos. Ahí andamos. Y ahí se va el pobre hombre. Allá cuando llega, ¿y por qué te tardaste tanto si para evangelizar solo 1 hora? O viceversa. Viceversa. Ay, es que mi marido es celoso. Ay, tengo que echarle tortillas. Vea qué mal acostumbrado tengo a este hombre que coma tortillas hechas. Gloria al Señor. Gracias a Dios que a mi esposa me la aconsejaron más. Ella acostumbraba a echarme tortillitas allá en California hasta que llegó una paisana y le digo, no acostumbre a ese hombre porque no se lo va a quitar de encima. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es lo que lo detiene a usted para activar el poder del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que lo detiene a usted para activar el poder del Espíritu Santo? ¿Sabe que cuando empecé el ministerio, hermano, ese es un pecado? Que usted esté señalándome, pastor, si es su trabajo, pastor, mire, usted, es suyo el ministerio. No, hermano, si cuando empecé el Señor me utilizó a mí solito, empecé a tocar la puerta del vecino, del otro vecino, y el tercero me salió con una escopeta, hermano, y me dijo, váyase de acá, antes que lo vaya
Y yo pensaba broma, yo pensé que era broma. Y yo le decía a Cristo le ama. Mire, el Señor no ha venido a visitar nada, ni que nada, váyase de aquí. Y lo vi que se levantó, se tiró, hermano, del sillón con una calzoneta, hermano, que la piernita parecía que como los brazos iba caminando. Y de repente, hermano, veo que sale la mujer de él del cuarto. Sale la mujer del cuarto y dice: Señor, váyase, porque a este hombre le puede hacer algo, váyase. Y yo le decía: oiga, hermano, no es atrevido. Y yo le decía: es que yo vengo porque Cristo les ama. Y de repente oigo, hermanos, que el hombre y dice: váyase por el amor de Dios. Ya mató uno allá en Washington. Hermanos, eso es terrible. Usted se ríe. Usted se ríe, hermano. Pero ver al diablo no es lo mismo. Oír mentarlo no es lo mismo que verlo venir. Y a las 3 casas de mi casa, hermano. Mi casa aquí en la esquina. Y la tercera casa salió el hombre con el gran rifle. Y me dijo: le dije que se vaya. Y yo le dije: me voy, le dije, pero Cristo le ama. Gloria a Dios. Ay, ya sentía los plomazos por mi espalda. Como al año lo encuentro al hombre en el mundo latino. Y se me queda viendo y me dice: oiga, don, usted es el que llegó a mi casa, ¿verdad? Y le digo yo: sí, le digo yo, lo evangelicé. Ay, discúlpeme, me dice, que me había echado unos tragos. ¿Sabe, hermanos, que a veces el hombre actúa no porque quiera hacerlo, sino porque en lugar de Cristo estar ocupando esa vida, la está ocupando? Puede ser muy religioso, puede asistir un día a la semana a su iglesia, pero si no tiene a Cristo no tiene el poder. Así es, aleluya. Porque para recibir a Cristo, primero se recibe a Cristo y luego viene el poder. Por eso, iglesia, si usted tiene un mal carácter, si usted tiene, hermanos, cosas que usted sabe que no va de acuerdo con lo que Dios o conforme la imagen de hijo de Dios tiene que tener, pídele al Señor que se lo quite y que le dé el poder del Señor. Usted no tiene que tener actitudes, hermanos, que no se asemejen a lo que es un hijo de Dios. Este hombre me dijo: discúlpeme, me había echado un trago. Y yo le digo: tenga cuidado, porque con esos tragos lo puede llevar a un fracaso. Yo le di un consejo: los tragos lo pueden llevar a un fracaso. Cristo le ama. Ahí está nuestra iglesia, Restauración, Vida y Luz. Allí lo esperamos. Deje la bebida, deje todo. Va a ver que va a ser feliz usted, va a ser feliz su esposa, van a ser feliz sus hijos. Hermano, cuando venimos al Señor, no se nos quitan los problemas, pero somos felices. O dígame usted, ¿no tiene problemas usted? ¿No tiene problemas usted? Yo tengo problemas, pero soy feliz. Gloria a Dios. Amén. Soy feliz. Gloria a Dios. Si no fuera feliz, ¿sabe dónde estuviera? En una cantina? Porque el hombre, hermanos, que no es feliz, busca la felicidad en el baile, en la cantina, en el billar, en el juego de las maquinitas, para ver si así le llega la felicidad con unos $200. El diablo se le engaña, hermano. La primera vez le daban, mira, primera vez que fui me saqué 500. Y después va y dice: no me saqué nada, pero no. Y después gasta más de 500 para sacarse 50. El diablo es un embustero, hermano. Por eso es necesario tener el poder de Dios. Es el que nos sostiene, el que nos guarda, el que nos da autoridad. Los discípulos, cuando recibieron el poder de lo alto, nadie los paraba. Gloria a Dios. Testificaban de Cristo, hermano. Los judíos eran judíos, pero vivían una religiosoncita, hermanos, ahí como ¿cómo le llaman? De tío conejo. Pero cuando llegó el poder de lo alto, les hizo ver la verdad. Ya basta de vivir bajo la ley de Moisés. Ya dejen de decir de que Abraham es su padre. Reciban a Cristo. Así es, aleluya. Porque, hermanos, ¿de qué les servía tener la ley de Moisés si eran unos matarifes? Le quitaron la vida al Señor, hermano. ¿De qué les servía que tuvieran de padre a Abraham si mataban a los apóstoles? Pero si llegaran a tener a Cristo, dijo el apóstol Pablo,
todas las cosas son hechas nuevas. Gloria a Dios, aleluya. El religioso, hermanos, el religioso no puede ser feliz. Está dentro de la iglesia escuchando el mensaje y no siente felicidad. El religioso siente que todo es para él. El religioso le ofende el mensaje, el religioso todo. Pero el Hijo de Dios, hermano, lo consuela. El Hijo de Dios, hermano, lo anima. El Hijo de Dios, hermano, gloria al Señor. El Espíritu Santo, hermano, mire, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, es como cuando nos ribetean, que nos ponen un nuevo motor. Mire, el Espíritu Santo a usted lo hace hacer cosas que usted no quiere hacer. El Espíritu Santo es el que lo hace ir y evangelizar a las personas allá afuera. Sin el Espíritu Santo, hermano, lo que vamos a hablar son otras cosas. Allá, hoy voy a evangelizar y salen, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Y usted? ¿Por aquí venimos a visitar a la iglesia? ¿Ya vieron las noticias? ¿Cuáles? Las que salen ahí en el 40. Si no tengo televisión, usted va a hablar de otras cosas. Usted no va a hablar de lo que da Primer Impacto o lo que da Telemundo, lo que da nada, hermano. Usted va a hablar de lo que el Señor quiere que hablemos. La gente tiene que recibir a Cristo. No tiene que recibir. Todos nacemos en religión. Todos nacemos en una religión. En el capítulo 3 de Juan dice que había un hombre que nació bajo una religión. Maestro. El nombre de él era Nicodemo. Un hombre que podía la escritura, hermanos, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, todo. Y era maestro, enseñaba. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Porque él había nacido en una religión. Y nacer en una religión, hermanos, no es garantía de poder heredar el reino de los cielos. Nacer en una religión, hermanos, es diferente a nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos, es recibir a Cristo. Y después de recibir a Cristo, va a experimentar el poder de Dios. Si en esta tarde hay alguien que nos visita, quiere reconciliarse o quiere recibir a Cristo y recibir ese poder, yo le invito a que pase aquí al frente. Ese que desee decirle, Señor, aquí estoy. No quiero ser un religioso. Quiero experimentar tu poder, Señor, en estos tiempos de necesidad. En estos tiempos donde hay que reflejar, Señor, lo que verdaderamente somos. Yo quiero recibir ese poder. En esta tarde yo le pido a los hermanos, a las personas, no hermanos, sino que personas. De las personas que quieran recibir a Cristo Jesús. Aleluya. La religión no salva. La religión lo que hace es apaciguar la conciencia. El Evangelio limpia nuestros pecados. El Evangelio nos lleva hacia una vida eterna. Si en esta tarde usted desea pasar, todos los que estamos aquí en esta tarde, un día fuimos personas que estábamos lejos del Señor, pero un día tuvimos valor de pasar al frente. Un día tuvimos el valor de levantar nuestra mano y decir, Señor, te recibo como mi Salvador de mi vida. Usted lo puede hacer en esta tarde. Usted lo puede hacer en esta tarde. Dios lo ha traído con el único propósito que sepa la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Pase en esta tarde. Pase en esta tarde. Yo no sé si usted, caballero que está ahí sentado en la primera banca, yo no sé si usted ha recibido a Cristo. Yo no sé si usted ha recibido a Cristo. Lo invito a recibirlo en esta tarde. Hay algo para usted y su familia. Hay algo para usted. Dios lo trae en esta tarde, en este lugar. Venga. Hay cadenas que lo atan. Hay cadenas que lo aprisionan. Hay cosas en la mente que no lo dejan pasar. Pero usted venga. Venza. Pase adelante. Venga. Nosotros vamos a hablar con usted. Pase, venza esa cadena. Rompe esa cadena. Pase adelante. Pase en esta tarde. No endurezca su corazón. Hay algo que Dios quiere hacer a usted y a su familia. Si hay alguien más, usted, no sé si usted le recibió al Señor. Usted que tiene el niño en sus brazos,
Cristo Jesús como su Salvador? Usted, sí. Ya, gloria a Dios. Yo os hago la siguiente invitación. Háganlo. Hay una ganancia para el que recibe a Cristo. Después de su